Buenos días, mi nombre es Vanessa Velázquez y para continuar con el ciclo de exposición, en primer lugar les conversaré un poco referente a las bases legales que fueron implementadas durante el conflicto de las Malvinas. Ahora bien, una característica particular que tuvo esta situación bélica es que ambas partes, es decir, tanto Argentina como el Reino Unido, manifestaron desde un inicio su voluntad de respetar el derecho internacional humanitario. Esto nos lleva a la necesidad de conocer cuáles fueron. En primer lugar, tenemos el Tribunal Internacional de Justicia, puesto que este se pronunció incluso antes que el conflicto tuviera lugar, aclarando que las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad es de incumbencia de los Estados miembros el acatarla, incluso cuando se votó en contra de la resolución o inclusive para aquellos miembros de las Naciones Unidas que no tengan representación dentro del Consejo de Seguridad. Ahora bien, es conocido que no siempre las resoluciones de este organismo tienen un carácter obligatorio. Este carácter se lo da son las palabras y el contexto implementado. Sin embargo, en el caso particular de la resolución 502, el carácter obligatorio se marcó desde el inicio. Además que durante el conflicto este fue mencionado en más de una oportunidad. Luego tenemos la Carta de las Naciones Unidas, puesto que esta funge como una base legal que busca mantener el orden entre las relaciones internacionales. Por esto, con el correr de los acontecimientos, se fueron aplicando distintas disposiciones de la Carta. Todo esto con la finalidad de ir subsanando las conductas entre las naciones. Un claro ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, la aprobación de 2 protocolos, las innumerables reuniones que tuvo el Consejo de Seguridad, todo en pro de tratar de buscar solventar o proporcionar herramientas que solventaran el conflicto. Y tercero, que muchas de las actuaciones que tuvieron ambas naciones tuvieron su sustento legal en la base, en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora bien, todo esto nos lleva al Convenio de Ginebra y sus protocolos adicionales, así como la participación que tuvo el Comité Internacional de la Cruz Roja en el conflicto. Como es bien conocido, el Convenio de Ginebra busca mantener o proteger los derechos humanos dentro de los conflictos armados. Sin embargo, cada protocolo tiene como una finalidad particular. En el caso del protocolo primero y segundo, estos son referidos al respeto y a la protección debida a los soldados heridos, enfermos o náufragos. En el caso del protocolo tercero es referente a los prisioneros de guerra y el 4, la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra. Ahora bien, ¿en qué se fundamenta la obligatoriedad del cumplimiento de ambas naciones de cumplir este convenio? Pues es muy sencillo, que ambos lo ratificaron. El 18 de septiembre del 56 Argentina y el 23 de septiembre del 57 el Reino Unido. Siguiendo con la línea del deber humanitario y a fin de tratar problemas tales como el acceso a la zona de hostilidad, la notificación de los buques hospitales y el intercambio de heridos y prisioneros de guerra, la Cruz Roja se mantuvo en contacto con las delegaciones de ambos países. Por su parte, la Cruz Roja de Buenos Aires mantuvo contacto permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado Mayor y las Fuerzas Armadas Argentinas, mientras que la sede de Ginebra mantuvo contacto estrecho y permanente con la Misión Permanente Británica. Debido a las circunstancias y a la naturaleza de los enfrentamientos, el transporte sanitario, sobre todo los buques y los helicópteros, cobraron una importancia vital, puesto que la mayoría de las hostilidades tuvieron lugar en el mar. Como un dato particular, se puede mencionar que el conflicto del Atlántico Sur fue el primero en el cual se vio aplicado el segundo protocolo de Ginebra. Retomando el tema, el Reino Unido dispuso de 4 buques hospitales, mientras que Argentina 2. Ahora bien, para que estos buques contaran con la cobertura de la Cruz Roja, debían cumplir con 4 elementos particulares. El primero es que debían estar debidamente identificados.
su eslora, su manga, la popa, la proa, y toda esta información debía enviársele no menos de 10 días antes al bando contrario. Segundo, debía estar debidamente identificado con las insignias de la Cruz Roja. Esto quiere decir que el buque debía ser blanco y debía tener una cruz roja a cada lado. En tercer lugar, estas no podían intervenir en los conflictos y tampoco podían entorpecerlos. Es por ello que se estableció una zona neutral de aproximadamente unas 20 millas náuticas, y esta zona se conoció como la Red Cross Box. En cuarto lugar, o cuarto elemento, es que estos buques estaban sometidos al derecho internacional. Con respecto a los helicópteros, estos también tuvieron una gran importancia. También debían estar debidamente identificados, debían ser de color blanco y tener una cruz roja a cada lado. Cada buque contaba con al menos un helicóptero. Sin embargo, estos no eran suficientes, por lo que en muchas oportunidades las personas se vieron en la necesidad de utilizar helicópteros de combate para sustituir a los sanitarios. En lo concerniente a los prisioneros de guerra, gran parte de las actividades desplegadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja consistió en la visita a prisioneros de guerra. Esto era debido a que se veían beneficiados con el tercer convenio de Ginebra, puesto que los estados estaban obligados con ciertas condiciones, por ejemplo, darles condiciones mínimas de vida, hacer listados de los sobrevivientes y de las personas que ellos tenían, entre otras. Es por ello, para que los estados no sintieran esta obligación, este recargo adicional, pues durante el conflicto trataron de intercambiar en muchas oportunidades los prisioneros, y la Cruz Roja siempre intervino, prestando apoyo. Hubieron dos momentos en particular, durante el conflicto y al concluir el conflicto. Ahora bien, como segundo punto a tratar, voy a hablar referente a las actuaciones que tuvo las Naciones Unidas durante el conflicto. Recordemos que este inicia el 2 de abril del 82 por medio de la Operación Rosario, en la cual el gobierno argentino toma la isla de las Malvinas, doblegando a las Fuerzas Armadas del Reino Unido, las que controlaban la isla. Tras esta situación, Sir Anthony Parsons, representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, solicita al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su inmediata convocatoria. Ese mismo día se abrió la sesión número 2346. Durante esta sesión se planteó cierta confusión que era referente ante cuál capítulo de la Carta de las Naciones Unidas se encontraba. Al final se aclaró que se estaba enfrente del capítulo 7, referente a acciones en caso de amenaza a la paz, su quebrantamiento o acciones de agresión. En pro de concluir las hostilidades, el presidente del Consejo sometió a votación un proyecto presentado por Gran Bretaña, basado en el artículo 40 de la Carta de las Naciones. Dicho proyecto fue aprobado con 10 a favor, 4 de abstención y 1 en contra. Este sería conocido como la Resolución 502 del 3 de abril del 82. A pesar de que Argentina se encontraba obligada al cumplimiento de la resolución, esta hizo caso omiso, lo que hizo que Gran Bretaña aplicara una zona de exclusión a partir del 12 de abril, conocida como la Maritime Exclusive Zone, y posteriormente, el 30 de abril, aplicó la Exclusive Zone, conocida también como la Total Exclusive Zone o TES, la cual comprendía 200 millas náuticas, y esto implicaba que cualquier buque argentino que estuviera dentro de esta circunferencia se vería atacado por la Armada Argentina. Sin embargo, hubo una situación particular que alertó a la comunidad
la comunidad internacional, la cual fue el hundimiento del buque General Belgrano el 2 de mayo, cuando éste se encontraba fuera de la zona. Seguimos avanzando en el tiempo y es el 17 de mayo del 82 cuando el representante del Reino Unido, al apreciar de que no avanzan en ponerle un fin al conflicto, decide entregarle un proyecto al viceministro de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. Dicho proyecto estaba sustentado en 3 principios. Primero, el cumplimiento del derecho internacional, que hacía referencia a la obligación que tenía Argentina de someterse ante la resolución 502. En segundo lugar, se hacía referencia a la libertad de los habitantes de la isla, pues estos tenían décadas estando en contacto con otros principios e ideales que no eran los argentinos. Y en tercer lugar, que no se podía prejuzgar el resultado de las negociaciones con respecto a la soberanía. Las sesiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar una nueva cuestión de las Malvinas fueron muchas y prolongadas. Como claro ejemplo de esto tenemos que hubo reuniones el 21, 22, 23, 24, 25, 26 de mayo, todas ellas buscando solventar esta situación. En virtud del estancamiento de la situación, Irlanda presentó un proyecto de resolución, la cual fue aprobada de forma unánime. La misma se conocería como la Resolución 505 del 26 de mayo del 82. Sin embargo, si bien se considera que fue cumplida la resolución, esta no tenía o no ocasionó el impacto deseado, por lo que las discusiones siguieron y siguieron y siguieron. Sin embargo, ya para el 14 de junio, del mismo año, Argentina se rinde y 20 días más tarde, el 20 de junio, el Reino Unido desaloja a los argentinos de la isla Thule y declara el fin al conflicto. Si bien en este momento terminó la guerra, esto no significa de que se haya encontrado una solución al conflicto. Esto en virtud que a través del tiempo se siguieron haciendo distintas reuniones para tratar de solventar esta situación. Podemos mencionar, por ejemplo, que el 4 de noviembre del 82, la Asamblea General de las Naciones, tras un debate, aprueba la resolución 37.9, llamada Cuestión de las Malvinas, Falkland. En sus disposiciones establece la necesidad y urgencia que tiene que Argentina y el Reino Unido se sienten a conversar referente a esta situación. Seguimos avanzando en el tiempo y podemos encontrar que entre las últimas disposiciones establecidas por la Carta por las Naciones Unidas, fue el 24 de junio del 2021, donde el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas hace un llamado a tratar de solventar esta situación. Muchas gracias.